Hemos estado considerando durante esta serie de mayordomía lo que la Biblia nos dice sobre la manera en que Dios trabaja con nosotros y a través de su iglesia. El tema de hoy es ¿por qué es que debemos dar? En esta serie les he traído 3 preguntas de mayordomía: el cómo, el qué y el por qué. Hoy voy a hablarles sobre el por qué debemos dar. Pablo recita en 2 de Corintios, el capítulo 8, y hace mención a una iglesia que sorprendió a Pablo y al ministerio de Pablo, y mientras Pablo escribía a la iglesia de Corintios, les hace mención a la iglesia de Corintios sobre la iglesia o los cristianos de Macedonia. Y Pablo menciona con detalle de cómo esta iglesia se entregó al Señor. Y simplemente voy a leer los primeros 2-3 versículos, amados, voy del 1 al 5, amados, para entrar al tema. Y miren lo que Pablo dice: ahora, hermanos, queremos que se enteren de la gracia que Dios ha dado a las iglesias de Macedonia. En medio de las pruebas más difíciles, la iglesia estaba pasando por situaciones difíciles, por escasez, si podríamos decir una recesión aún financiera. Dice: por las pruebas más difíciles, su desbordante alegría y su extrema pobreza abundaron en rica ¿qué? Generosidad. Se fija cuando en verdad queremos obedecer y hacer la voluntad de Dios, como nosotros los cristianos debemos de responder. Ahora mire el 3. Soy testigo de que dieron espontáneamente tanto como podían y aún más de lo que podían. No tanto como podían, sino también más de lo que podían, rogándonos con insistencia que les concediéramos el privilegio de tomar parte en esta ayuda para los santos. Mire, los santos o los cristianos de las iglesias de Macedonia le rogaron a Pablo: por favor, déjanos ofrendar, déjanos, igual que aquí. Por fe. Todavía no tengo a alguien que me ruegue: pastor, por favor, déjame dar los diezmos, por favor, pastor, si no, me voy de la iglesia si no me dejas diezmar. Y cuando yo leí, dije, por fe puse en mi Biblia, no quise en mi Biblia, CFC, porque tengo que declarar estas cosas por fe. Creo en un Dios de fe. Y miren lo que dice: rogándonos con insistencia que les concediéramos el privilegio de tomar parte en esta ayuda para los santos. Y luego el 5, incluso hicieron más de lo que esperábamos, ya que se entregaron. ¿Por qué hicieron más? Porque se entregaron aquí primero a sí mismo al Señor y después a nosotros conforme a la voluntad de Dios. Hemos visto que la Escritura, la palabra de Dios, nos enseña que Dios está trabajando hoy en nuestro mundo para lograr su propósito a través de su pueblo por medio de la disposición que el pueblo de Dios pueda tener. En otras palabras, la única manera que Dios va a lograr su propósito aquí en esta tierra, entre la iglesia, es que tanta disposición tú y yo tengamos con Dios. Dios nos ha confiado como sus hijos el medio por el cual su obra a través de la iglesia local pueda ser financiada. Y es un hecho que el financiamiento de la obra de Dios sucede cuando damos. No hay vuelta de hoja, mis hermanos. Ya les he dicho durante todos estos 3 temas que la única manera que podemos financiar la obra de Dios es cuando tú y yo damos. Y somos fieles en nuestro dar. Hemos visto en esta serie que la Biblia nos dice que debemos dar nuestro 10%, el diezmo, el 10% de nuestras entradas para el apoyo general de la obra de Dios. Ahora, quiero hacer algunas aclaraciones en esta hora. El diezmo es un regalo no designado. O sea que usted no puede dar su diezmo y decirle: pastor, pero este es mi diezmo, pero quiero que se use para esto. No. El diezmo es para el alimento de la casa de Dios, para la obra de Dios. El diezmo, cuando se da, no se da como un regalo, amado, designado. Ahora ahí le va. Más allá del diezmo, que son las ofrendas, debemos dar ofrendas
como Dios nos dirija. Estas ofrendas son regalos que son designados, por ejemplo, a las misiones, como lo vamos a hacer hoy, porque es el último domingo. Amados, a veces damos la ofrenda misionera, usted lo sabe, amados, para enviar a personas, a jóvenes, a viajes misioneros. También hacemos eso. Para el fondo de la iglesia hemos levantado ofrendas para ProTemplo, ya usted lo sabe. Son ofrendas que no se tocan del diezmo, son ofrendas especiales que el pueblo trae, pero son ofrendas designadas, o simplemente una ofrenda de amor para ayudar a un ministro, para ayudar a una persona o ayudar a un hermano. Así que el diezmo es un regalo no designado. Las ofrendas sí pueden ser regalos designados. También hablamos sobre la importancia de la actitud de dar. Hemos aclarado durante esta serie que Dios está más interesado por la actitud con la que damos que por la cantidad que damos. Dios bendice al dador, ¿qué? Alegre. ¿Cuántos alegres hay? ¿Y cuántos dadores hay? Aleluya. No más Dios bendice a los alegres del norte, sino al dador alegre, al que da alegre. Mire, estuvimos mirando el ejemplo del Padre Celestial cuando nos dio su único Hijo por nuestro bien, como dice Juan 3:16. ¿Recuerda que hablamos de esa cita? De tal manera que amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Y dentro de ese versículo y de ese tema encontramos que si vamos a dar, lo debemos de hacer con amor. Recuerda que les hablé que tenemos que dar con amor como Dios lo hizo, como una expresión de nuestro amor por Dios. Lo debemos hacer con un espíritu generoso, tratando de dar lo mejor para el Señor, y que debemos dar con un propósito, deseando apoyar el trabajo de una institución establecida con el único propósito de alcanzar a otros para Cristo, a la iglesia local. ¿Quiere ganar el mundo para Cristo? ¿Cree en la gran comisión? Hay que dar a la iglesia para que la gente siga viniendo a Cristo y las puertas se mantengan abiertas todos los días que haya reunión. Pero hoy quiero hablarles a ustedes sobre la última pregunta: ¿por qué es que debemos de dar? Recuerde que la serie es cómo, qué y por qué. Ahora es el por qué. El enfoque principal de la iglesia y la razón de su existencia, de CFC y de cualquier otra iglesia, es para cumplir con la gran comisión. Hoy, esta tarde, voy a estar predicando con una alianza de las iglesias del Nazareno. Y voy a estar hablándole a 8 o 10 iglesias que se van a juntar, y voy a estar hablándole simplemente del propósito de una iglesia. ¿Para qué existe la iglesia? ¿Cómo Dios va a llevar a cabo el propósito de una iglesia? Amados, si no, la iglesia no coopera con el plan y el diseño de Dios. Y el propósito principal de la iglesia y la razón que existe es para cumplir con la gran comisión, que significa que la iglesia debe tener como prioridad y dar como prioridad al trabajo del evangelismo, al trabajo de ganar almas. ¿Acaso no se alegra usted cuando una persona se arrepiente y viene a Cristo y se acerca al Señor? Sí, amado, en el cielo hay fiesta cuando un pecador se arrepiente. Nosotros los cristianos deberíamos también de celebrar. ¿Cuántos de aquí les gustaría sabiduría en su vida? ¿Les gustaría ser sabios? Dice la Biblia, el que gana almas es sabio. ¿Quiere ser sabio? Gane almas. Hable de Cristo. Ahora, para que esto suceda, hay 5 naves o barcos que deben siempre estar navegando si una iglesia se mantendrá a flote y logre su enfoque principal. Déjeme darle las 5 naves necesarias para seguir a flote como iglesia, que son importantes para cumplir con la gran comisión. Número 1, liderazgo. Constantemente tenemos que tener una fuerza de liderazgo. A mí se me ha preguntado y se me ha cuestionado aún de gente de esta iglesia, ¿por qué enseño tanto liderazgo? Amado, si no enseñando, mire cómo andamos. Imagine, si enseñando cómo andamos, ahora no enseñar. El liderazgo es vital para toda organización, para todo proyecto, para todo, amados, tarea que se tiene que haber liderazgo. Por eso me doy a la tarea de enseñar liderazgo. Por eso les invito a ustedes mañana. Vamos a descubrir el tipo de líder que Noé era. No como la película Noah lo puso, amados, sino bíblicamente el tipo de líder que era. Y cómo Dios le encomendó una tarea, amado, y duró 120 años. Y no se desanimó. Y nosotros llevamos 2 años, ya estamos que
¿Hasta cuándo, Dios? Ahora imagínense que Dios nos dijera 120 años. Van a ayudar para los salones. No, hombre, entonces yo si le dijera a Dios, don't stay. 120. Y mañana vamos a hablar de liderazgo. ¿Pero por qué es importante el liderazgo? Dice amado, en unos principios que yo enseño de liderazgo, que todo sube o todo baja sobre el liderazgo. Todo sube o todo baja sobre el liderazgo. Usted me podrá decir, bueno, pastor, ¿qué no depende de Dios? Bueno, se supone que ya todo está en Dios, pero Dios escoge a un líder siempre para llevar los ministerios a cabo. La iglesia debe tener un liderazgo con visión. Un liderazgo que no solo pueda señalarle a las personas la tarea que tienen por delante, sino que también pueda guiarlos a confiar en Dios para que puedan enfrentarse a la tarea. Y como pastor, aún en mis faltas, he tratado de ser el líder que he podido mantenerme consistente a pesar de todo, porque, amados, déjeme decirle, amados, dele gracias a Dios que no está en mis zapatos. Pero aún así estoy desarrollando líderes que están haciendo conmigo un trabajo increíble. Y si no fuera por ellos y por todo lo que hemos aprendido de este liderazgo, esta iglesia no existiera. Y a Dios le doy la gracia por cada uno de ustedes. Así que des un aplauso para la honra y la gloria del Señor. Esta es una de las cosas que la iglesia tiene que tener si usted va a invertir bien su dinero. Segundo, tiene que tener adoración. La iglesia necesita adorar en espíritu y en verdad. A través de la adoración mantenemos una relación vertical y nos aseguramos de que estamos en una posición de escuchar de Dios. En otras palabras, amados, no trate de venir tarde en los domingos o miércoles. Véngase temprano, véngase 10 minutos aquí antes, conviva, pero sea parte de la alabanza, sea parte de la adoración. Dios busca a un pueblo que le adore en espíritu y ¿qué? Y en verdad, tú debes de ser parte de todo esto, amados. Así que es parte de la vida de la iglesia, la adoración. Número 3, compañerismo. La iglesia está formada por personas que son diferentes. ¿Ya se dio cuenta que hay personas diferentes que usted? ¿Verdad que ya los vio y dice, qué raro, hermano? Ese hermano se viste weird. No se apure, él también ya pensó eso de usted. Así que estamos todos juntos, somos una familia anormal. No somos normales. Mire cómo ven, todos somos diferentes. Algunos flacos, otros no flacos, para no decir algo. Unos altos y otros que casi no se ven. A veces cuando se paran le decimos, párate, ya estoy, ponte en la silla para que te veas. Otros, el hermano Cerrado una vez me mandó un letrero que decía, en una iglesia, un letrero, aquí te quitamos lo pecador y lo feo. No, si eres pecador y feo, vente y visítanos, te dejamos lo más feo. ¿Okay? Lo pecador te lo quitamos. ¿Okay? Bueno, y algunos, pues por la gracia de Dios embellecen, otros, pues son guapos, sí, pero difícil. Todos somos diferentes, pero somos un cuerpo. Somos un cuerpo y debemos de formar ese compañerismo. Mire, igual que Dios y por amor a Cristo, dice la Biblia que tenemos que amarnos tal y como somos. Tengo la obligación y la responsabilidad de amarlo a usted, como usted tiene la responsabilidad y la obligación de amarme a mí. Por amor a Cristo debemos aceptarnos unos a otros, animarnos unos a otros y amarnos unos a otros. Así se compone el compañerismo. Otra nave necesaria para seguir a flote como iglesia es el discipulado, número 4. Por eso estamos dándole fuerte al discipulado en este año, los lunes, con Martín y toda la gente que viene. Pero también, amados, en todo lo que hacemos tratamos de enseñar cosas, principios del discipulado. Los miércoles estoy enseñando sobre el discipulado. Los creyentes deben estar comprometidos cada vez más en ser como Cristo, en vivir como Cristo. De hecho, ¿sabe qué? El evangelismo por sí solo no cumple con la gran comisión. Dios nos llama no solo para alcanzar a gente para Él, sino para guiar a los creyentes para que lleguen a ser discípulos de Cristo. Dice la Biblia, por tanto, ir y predicar este evangelio a toda criatura, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego entra la etapa del discipulado, enseñándoles que guarden todas estas cosas. Habla de un discipulado. La iglesia tiene que ejercer su carácter al ser discípulos de Cristo. Y la última etapa, que es muy importante en una iglesia, de las 5 cosas necesarias para mantenernos a flote: mayordomía. Si la iglesia ha de cumplir con su propósito,
Entonces cada miembro debe responder al ministerio. Cada miembro tiene que ser mayordomo de lo que Dios le ha dado. Y al responder al llamado del ministerio debemos reconocer nuestro tiempo, debemos de reconocer nuestros talentos y también nuestros tesoros, los tesoros y talentos y tiempo que se nos ha confiado por Dios. Y Dios espera que seamos un buen mayordomo y administrador y que los amados entreguemos a Dios para que Él pueda utilizarlos para su servicio. Mire, todo lo que poseemos, tú y yo, le pertenece a Dios. Y son nuestros para que la disfrutemos, para su gloria. Pero todo le pertenece, tu vida, tu talento, tu tiempo, tu dinero. Todo le pertenece a Dios, pero Dios te lo dejó para que tú lo administres y lo disfrutes, pero sin olvidarte que es de Dios. Ahora, al reconocer esto, tú y yo, debemos decidir en dejar que Él nos guíe en cómo Él nos va a usar. Como Él te va a usar a ti y a mí en esta iglesia para su honra y su gloria. Él entonces nos va a dirigir, nos va a guiar en cómo debemos de dar de nuestro tiempo. ¿Qué tanto de nuestro tiempo? Hay muchos de ustedes que podrían dar tiempo durante la semana, durante el día, en venir a la iglesia, ayudarnos, y más que estamos en movimiento. Pero, amado, yo no sé por qué no quieren venir. Denos su tiempo, lo necesitamos. Amado, puede dar usted 2 o 3 horas a la semana, venir a doblar papeles, venir a contestar teléfono, venir a hacer llamadas. Hay muchas cosas que se pueden hacer, amados, y usted va a ser dirigido por Dios en lo que usted quiera hacer con su tiempo, con su talento, con sus tesoros constantemente. Eso es parte de nuestro servicio a la obra de Dios, a la obra de Dios. Ahora, en los versículos de hoy, Pablo nos cita el ejemplo de una congregación o de algunas iglesias que tenían sus naves y barcos que estaban navegando hacia la dirección correcta. Y al estar relatando sobre los creyentes de Macedonia, Pablo aborda la pregunta de hoy: ¿por qué debemos de dar? ¿Por qué? Hay 3 razones de por qué cada cristiano debe dar su tiempo, talento y tesoros a la obra de Dios a través de su iglesia. Le voy a dar 3 razones. Ahora, estos temas en la iglesia latina no es muy común. Porque a nosotros, en primer lugar, nosotros los latinos no nos gusta que nos hablen del dar. Batallamos, renegamos. Pero, amado, es un principio bíblico. Yo recuerdo cuando mi papá era pastor y a veces yo platicaba: papá, hable del diezmo. No, mi hijo, la gente de Tijuana es pobre. No quiero que se sientan incómodos. Y lo entendía y era cierto, pero si no te enseñamos estos principios vas a seguir siendo pobre. Porque no vas a confiar en Dios. Y la familia Ledesma sostenía la obra. Trabajamos aquí y sosteníamos la obra. Claro, algunos daban con lo que podían, pero no eran todos, eran menos de lo que damos aquí. Amado, simplemente se sostenía de 2 o 3 personas o una familia. Pero, amado, yo no les quiero robar a ustedes la bendición. Hoy me contaban varios testimonios en esta semana de personas que, siendo personas que estaban temporalmente en su trabajo, amados, ya los contrataron, amados, a permanente con todo y beneficios. Amados, simplemente vemos, amados, que agarran contratos del gobierno y el pastor, Dios me bendijo y agarré contratos, acuerdos del gobierno para que traigan sus carros o lo que sea para yo arreglárselo. Amado, esto es solamente Dios cuando tú estás pensando y confiando en Él. Dios no se queda con nada. Dios no se queda con nada. Déjeme darle la primera razón de por qué cada cristiano debe dar su tiempo, talento y tesoro a la obra de Dios a través de su iglesia. Debemos dar, número 1, de como una expresión personal de su devoción a Dios. Simplemente porque usted está enamorado de Jesús, porque usted ama a Dios. Mire el versículo 5. Incluso, hicieron más de lo que esperábamos, ya que se entregaron a sí mismos primeramente al Señor. Hubo una entrega, una devoción al Señor, y luego y después a nosotros, conforme a la voluntad de Dios. Aquí podemos observar que los cristianos de la iglesia de Macedonia se habían dado primero a Dios y luego dieron de sí mismos para apoyar el ministerio. De hecho, el generoso apoyo que se había dado para el ministerio del apóstol Pablo lo dieron como una expresión personal de la devoción de los creyentes de las iglesias de Macedonia al Señor.
También debemos notar que la generosidad del apoyo de estos cristianos no tanto se encontraba en la cantidad de lo que dieron como en la actitud como lo dieron, la manera en que lo dieron, qué tipo de actitud tenían. Miren lo que dice el apóstol Pablo, el versículo 4, rogándonos con insistencia que les concediéramos el privilegio de tomar parte en esta ayuda a los santos. Se fijan la actitud que tenían, queremos ser parte. Mira, yo tengo esto, es poco, pero amado, cuando está en las manos del maestro es mucho. Y cuando todos cooperan, lo poco se hace mucho. Y eso es algo que es importante de entender. Mire, los cristianos de Macedonia, por la devoción que le tenían a Dios, consideraban un privilegio extremo el poder dar para la obra de Dios. A la luz de todo lo que Dios había hecho por ellos, era un gozo tremendo para ellos el poder dar para apoyar su obra. ¿Cómo le puedes pagar tú a Dios, yo a Dios, por todo lo que Dios hace? La salvación de nuestra alma, el perdón de nuestros pecados. Amado, el que nos guarde, que nos cuide con vida y salud. Que no hemos pasado como lo que Leticia ha testificado, aún así viendo la mano de Dios sobre ella. ¿Cómo le pagamos a Dios por todo el cuidado que Dios tiene por nosotros? No hay manera. Yo creo que cada uno de nosotros debemos dar para apoyar la obra de Dios como una expresión personal de nuestra devoción a Dios. ¿Puedo hacerles una pregunta, iglesia? Y esta pregunta es, ¿ama usted a Dios? 5 personas alcanzan. Puede ser 5 y media. ¿Ama usted a Dios? ¿De veras? ¿Lo ama a Dios? Y si lo ama, entonces yo le voy a desafiar a que siga dando a la obra de Dios a través de su iglesia como una expresión de su devoción a Dios. Porque muchas veces, ¿sabe lo que nos pasa? Como el novio que le manda una carta a la novia y le dice, amor, si yo tuviera que cruzar los océanos por ti, lo haría. Amor, si yo pudiera y tuviera que subir la montaña más alta por ti, lo haría. Cariño, si tuviera que dejar de comer por ti, lo haría. Te amo. Postdata, esta noche va a llover, no voy a poder ir. ¿A cuántas de ustedes, hermanas, les gustaría servir una carta así? Pues menos a Dios. Porque a veces cantamos, te amo, es todo lo que puedo decir. Y luego decimos, yo te amaré y te adoraré, no importa lo que pueda venir. Podemos cantar todo el día que amamos a Dios y no demostrarlo. Tú y yo tenemos que darle a Dios en nuestra devoción por Él, porque le amamos. Y la vía que Él quiere que tú des es a través de su iglesia local para que siga el propósito de la cual Él diseñó su iglesia. Número 2, la segunda razón. Ve como una expresión personal de su fe en el Señor. Tenemos que entender que aún en este tiempo tenemos que ejercitar nuestra fe. El dar es eso, porque cuando tú no das, porque ves tus cuentas, que estás limitado, es desconfiar en Dios. Es desconfiar en Dios. Mira lo que pasó con la iglesia o las iglesias y los cristianos de Macedonia. Versículo 2 en adelante. En medio de las pruebas más difíciles, su desbordante alegría y su extrema pobreza abundaron en rica generosidad, dice. Soy testigo de que dieron espontáneamente tanto como podían y aún más de lo que podían. Mire, quiero que note conmigo lo que Pablo nos está diciendo que dieron. Más allá de lo que podían, ejercitaron fe. Ejercitaron fe. ¿Recuerda esa viuda que estaba recogiendo las últimas leñas para hacer el último pan o torta? Amados, y llega el profeta y le dice, mujer, dame de comer. Y ella dijo, mira, pues que nomás estoy recogiendo lo último, ya no me queda mucha harina y nomás vamos a comer mi hijo y yo y después dejarnos morir. Dame de comer.
Sírveme a mí primero. Esa es palabra del profeta. Y ella le hizo caso y empezó, amados, a cocinar. Y esas conchitas empezaron a oler rico. Y era un pan virote con queso fresco. Aleluya. No tienen hambre todavía, ¿verdad? No era jamón, era milanesa. Con aguacate. Aleluya. Y una Diet Coke también el profeta. No. Cuando lo hizo, que no le faltó harina nunca. Cuando tú le das a Dios en fe y le crees, tú vas a descubrir que Dios no te deja. ¿Sabe por qué vemos una fe en esta iglesia o en estos cristianos? Porque ellos honraron a Dios con generosidad. Los macedonios experimentaron el poder que Pablo describe en Efesios. Miren lo que Pablo nos dice en Efesios 3:20, es uno de mis versículos claves. Este fue el versículo tesis sobre el libro Poder para Vivir, mi segundo libro. Y miren lo que dice: Dios tiene poder para hacer mucho más de lo que pedimos. Ni siquiera podemos imaginar lo que podemos hacer para ayudarnos, lo que puede hacer, perdón, para ayudarnos con su poder. Mira, tú no te vas a imaginar, por más que, a ver, ¿cómo lo va a hacer Dios? Tú te puedes pensar, pero siempre vas a ser sorprendido por Dios. Vas a ser sorprendido por Dios. Como Pablo lo explica en este versículo, cuando le permitimos a Dios que obre a través de nosotros, al ser obedientes a su llamado, entonces tú y yo vamos a poder experimentar la naturaleza abrumadora de su poder. Puesto que los cristianos de Macedonia le permitieron a Dios obrar a través de ellos para suplir las necesidades del ministerio de Pablo y de los creyentes de Jerusalén. Ellos fueron bendecidos al experimentar el poder de Dios que los capacitó en dar más allá de lo que se imaginaban que podían dar. Aunque estaban en la pobreza, dice la Biblia, dieron un paso de fe y Dios honró la fe de ellos, llenando sus vidas con desbordante gozo. Dice la Biblia que desbordando, dice, y aumentando el valor de las ofrendas que dieron. Ellos pudieron experimentar. A veces no se ha preguntado usted, ¿cómo le hace Dios? ¿Cómo hace Dios que esto me rinda? Cuando yo hice mi número, yo sabía cómo estaba, pero decidí dar a Dios en primer lugar, poner mis diezmos, ejercitar ese paso de fe. Y de repente veo cómo Dios me empieza a bendecir. Si somos fieles en obedecer al llamado de Dios, Él será fiel a su promesa. ¿Y qué es lo que ha prometido con respecto al dar? Miren lo que Dios nos ha prometido en Lucas: den y se les dará, se les echará en el regazo una medida llena, apretada, sacudida y desbordante, porque con la medida que midan a otros se les medirá también ¿a qué? A ustedes. Segunda de Corintios, miren lo que dice: ustedes serán enriquecidos en todo sentido, para que en toda ocasión puedan ¿qué? Ser generosos, y para que por medio de nosotros la generosidad de ustedes resulte en acciones de gracias a Dios. ¿Cuántos de ustedes le creen a Dios? Que Dios suple. A veces usted dice, pastor, es que a veces mi fe llega a un límite. Y sí, tu fe llega al límite que tú le pongas, porque Dios no tiene límites. ¿Sabías tú que cuando tú eres obediente y hay problemas aún financieros en tu vida, tú puedes llegar confiadamente delante de Dios y decirle a Dios, a ver Dios, ¿cómo le vamos a hacer? Tú sabes que yo soy tu hijo, yo he cumplido contigo. ¿Cómo, Señor? Estoy en tus manos. Yo fui obediente a ti. A ver cómo le haces. Y Dios se encarga. No te tiene que dar explicación, simplemente va a obrar. Una cosa sí sé. Mi trabajo es ser obediente a Dios. El trabajo de Dios es hacer los milagros. Y Dios lo hace. Dios puede hacerlo. Si usted le cree a Dios, y si es así, entonces yo le animo a que dé a la obra de Dios a través de su iglesia como una expresión de su fe en el Señor.
le animo a que cada domingo aprenda a aumentar su fe al practicar este principio del dar. No venga, hermanos, con las manos vacías. Dice, Señor, yo vengo aquí delante de ti. Yo voy a venir a adorarte mañana, domingo. Y yo quiero, inclusive, mira, aquí está mi diezmo. Desde ayer yo lo preparé, porque yo sabía lo que venía. Y esa ha sido mi costumbre. Siempre un día antes o unas horas antes de entrar al servicio preparo lo que le voy a entregar al Señor. ¿Por qué? Porque, amados, he creado un hábito, un estilo de vida que a mí me ha funcionado. Y es parte de mi adoración. Y yo voy a decirle, lo que ustedes hicieron la semana pasada, iglesia, todos los que estuvimos aquí y celebramos el Domingo de Victoria, ustedes demostraron en ese momento un espíritu de la iglesia de Macedonia. Pasó algo increíble. Y voy a hablarles a ustedes, quiero darles un reporte de lo que pasó el domingo pasado para los que no estuvieron. Pero ustedes, los que estuvieron, pudieron experimentar estas cosas. Y mire, a mí me sorprendió. Dios ha sido bueno con esta iglesia. Dios no nos ha dejado. Dios, ¿cuántos ven la mano de Dios aquí en esta iglesia? ¿Verdad que Dios es bueno? En todo se ve. Mire lo que pasó el domingo pasado. En solo promesas para seguir la construcción, 24,450. ¿No le da gloria a Dios? ¿No le da gloria a Dios? Eso fue el domingo pasado. Ya entraron $700 más el miércoles, que si le quiere añadir 700, ya vamos arriba de 25,000. De diezmos y ofrendas fueron cerca de 14,000. Amado, un total de 38,000, casi $500. No le da en un solo día. Para Dios sea la gloria. Y eso es lo que ustedes han podido hacer cuando nos unimos en un espíritu de generosidad. Por eso yo le animo, amado, que a Dios no le vamos a ganar. Y yo quiero decirle a usted, vamos a ejercitar la fe. Ahorita me queda un punto, ahorita lo termino. Pero yo quiero que usted obre en fe y que traiga su ofrenda, que traiga su diezmo y lo vamos a depositar al Señor. Prepare su diezmo, prepare su ofrenda. Este es el momento que vamos a adorar al Señor con la ofrenda y con los diezmos. ¿Usted pensó que se iba a escapar? No, hermano, nadie sale vivo de aquí. Todos tenemos la oportunidad de darle al Señor. Yo lo doy, tú lo das. Fíjense, hermanos, he estado recibiendo testimonio de otros pastores que han escuchado de ustedes. Yo he escuchado, una iglesia grande y bonita. Ya les dicen iglesia grande y bonita. Porque la gente que ha venido dice, wow, mire lo que han hecho. Si yo pudiera ahorita contarles lo que va a pasar el otro año para esta iglesia, se lo hiciera. Y hay unos planes, pero no puedo ahorita hasta que tengamos algunas seguridades. Vienen buenas cosas para nuestra iglesia. Yo quiero que usted sea fiel. Vamos a orar por los diezmos, por las ofrendas, por las promesas. Y vamos a entregarle al Señor. Cierre sus ojos ahí donde está. Cierre sus ojos. Padre, te doy gracias, Señor, porque tú sigues en control de esta tu iglesia. Porque tú pones en el corazón de tu pueblo tanto el querer como el hacer por tu buena voluntad. Te doy gracias, Señor, porque no nos has dejado y no has dejado a tu pueblo. Tu palabra dice que no se ha visto justo desamparado ni su simiente que mendigue el pan. Porque esa es tu promesa cuando ejercitamos nuestra fe en ti, cuando te creemos de todo corazón. Y ahora, Dios, queremos expresar de una manera personal nuestra fe en ti, que seguimos creyendo en que tú eres el proveedor, no solo para esta obra, la iglesia, sino para nuestras familias, para nuestros trabajos, para nuestras empresas y negocios. Tú eres el Dios que bendices. Y ahora traemos, Dios, estos diezmos, las ofrendas y promesas en adoración a ti, Padre, para honrarte y expresarte nuestra fe en esta hora a través de nuestro dar. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido. Amén y amén. Vamos a
vamos a recibir la ofrenda. Abre los Y cantemos. cielos sobre nosotros. Abre los cielos, Señor, haz llover. Somos tu pueblo, somos tu viña. Abre los cielos, Señor, haz llover. Abre los cielos sobre nosotros. Abre los cielos, Señor, haz llover. Somos tu pueblo, somos tu viña. Abre los cielos, Señor, haz llover. Los árboles del campo se han secado, el vino y el aceite se acabó. Tu viña está desierta y sin vallado. En nuestro asolamiento hay un clamor. Abre los cielos sobre nosotros. Abre los cielos, Señor, haz llover. Somos tu pueblo, somos tu pueblo, somos tu viña. Abre los cielos, Señor, haz llover. Vuélvenos a ti, nos volveremos. Ven a darnos vida una vez más. Vuélvenos de nuestro cautiverio. Haz tu remanente regresar. Abre los cielos sobre nosotros. Abre los cielos, Señor, haz llover. Somos tu pueblo, somos tu pueblo, somos tu viña. Abre los cielos, Señor, haz llover. Puedes cantarlo conmigo, dilo, haz llover, haz llover, haz llover sobre tus renuevos, haz llover, haz llover. Haz llover, haz llover, Señor. Manda la lluvia, manda la lluvia, manda la lluvia, manda la lluvia, manda la lluvia. Puedes levantar tus manos y cantar. Manda la lluvia, manda la lluvia, Señor, manda la lluvia, manda la lluvia. Y una vez más, manda la lluvia, manda la lluvia sobre nuestras vidas, manda la lluvia, manda la lluvia. ¿Cuántos quieren lluvias de bendiciones de parte de Dios para ustedes? Esa es una promesa para Dios, de Dios para usted. Créalo, créalo. 3 razones del por qué cada cristiano debe dar de su tiempo, talento y tesoro a la obra de Dios a través de su iglesia. La primera es como una expresión de su devoción al Señor. Segundo, como una expresión personal de su fe en el Señor. Y tercero, y con esto termino, y el pueblo de Dios dice,
Amén, ya quiere que termine, ¿verdad? De como una expresión personal de su crecimiento en el Señor. ¿Quiere crecer en el Señor? Ponga en práctica lo que Dios nos manda hacer. Puede crecer. Mire lo que Pablo les dice a la iglesia de Corintio, hablando, poniendo como ejemplo a las iglesias de Macedonia. Pero ustedes, así como sobresalen o han crecido en todo, en fe, porque hay gente que, yo tengo una fe tremenda, en palabras de conocimiento, y hermanos, aquí tenemos muchos Salomones, no el de Olga, sino Salomones de la Biblia, okay. En dedicación y en su amor hacia nosotros, que eso es bueno. Y mire Pablo cómo exhorta a la iglesia, procuren también sobresalir en esta gracia de ¿qué? ¿Gracia de qué? De dar. O sea, en el dar también hay crecimiento. En el dar hay crecimiento. Y a la luz del ejemplo de la iglesia de Macedonia o las iglesias de Macedonia, Pablo anima a la iglesia de Corintios para que se desarrolle su madurez espiritual al crecer en la gracia de dar. Ahora, ¿qué significa el ser maduro? El crecer. Déjeme darle una buena definición sobre la palabra madurez. ¿Sabe lo que es? El asumir responsabilidad de nuestras acciones. Eso es ser maduro. El asumir responsabilidad de nuestras acciones. Por ejemplo, un padre sabe cuando un hijo está demostrando madurez, si acepta responsabilidad por sus acciones. Y así mismo Dios reconoce la madurez de sus hijos cuando tú y yo aceptamos la responsabilidad de nuestra obediencia o falta de ella. Hay muchos cristianos que no han madurado en el área de dar. Eso se demuestra en el hecho de que culpan la falta de obediencia en los hijos. Es que mis hijos, los gastos, la escuela y todo lo demás. En el pago del carro, es que no me alcanzó porque tuve que mandar el pago del carro. En el costo de las provisiones, que todo ha subido, dice. Ahora en el Costco todo sube. Aún en el tamaño de su cheque que trabajo, es que no me pagan, no me dan un aumento. Gano muy poco. Incluso en la irracionalidad de la expectativa de Dios. O sea, que Dios espera mucho, o sea. Una vez se me preguntó, pastor, ¿no cree que Dios pide mucho? Yo les contesté y le dije, no, Dios no pide mucho, Él pide todo. ¿Quién le dijo a usted que Dios pide mucho? Él quiere todo o nada. Y empezamos a culpar todas estas, o usar todas estas razones como una excusa de por qué no damos. Ahora, yo quiero decirle, ahora ha llegado el tiempo para crecer. Ha llegado para usted el tiempo para crecer, para aceptar responsabilidad por nuestras acciones con respecto a la práctica de la disciplina espiritual del dar. Tú puedes crecer. A fin de cuentas, si no estamos tratando de honrar a Dios en nuestras finanzas, al dar para apoyar su obra y trabajo a través de su iglesia, es porque no estamos dispuestos en hacer los cambios de estilo de vida que sea necesario para hacerlo. Ahora, quiero aclarar algo. No me malentienda sobre esto. No estoy diciendo que ignore sus cuentas, que ignore sus gastos. Bueno, voy a dar mi diezmo aunque me corten la luz. No estoy diciendo eso. Todo lo contrario, pague la luz, pague sus cuentas, pague su renta, págale el que le debe. ¿Y a su nombre? Lo que estoy diciendo es reflexione sobre sus gastos y en la administración de sus finanzas. Y pídale a Dios que le guíe en el manejo de su dinero y de sus posesiones. Y si usted será capaz de no solo pagar sus cuentas, sino cumplir con sus gastos y dar como usted debe de dar para apoyar en la obra del Señor. En otras palabras, si usted sale 5 días a la semana a comer al restaurante, salga 2. Cambie su estilo de vida. Hágase unos huevitos con frijoles hoy. O huevos con chorizos hoy. Mañana hace chorizo con huevo. Nomás le cambió. Pero muchas veces no queremos cambiar los estilos de vida. Queremos ir a gastar y todo lo demás. Amados, cambie sus estilos de vida. Bueno, yo estoy gastando demasiado, por eso no me alcanza. Y a veces, amados,
Yo siempre les he dicho, a veces nos cortaron para rico, pero nunca nos cosieron. Y tenemos que tener cuidado. Hay que hacer cambios de estilos de vida en cómo gastamos el dinero. Mire, al hacer ajustes en su estilo de vida, usted podrá dar para apoyar a la obra de Dios. Y su dar debe ser una expresión de su compromiso para crecer en el Señor. Hay algunas cosas que son más difíciles de cambiar. No sé si a usted le ha parecido. Hay algunas cosas difíciles para cambiar. Y a mí me ha pasado. Son cosas que usted sabe que tiene que hacer algo al respecto, pero no lo hace, puesto que se le hace difícil y sabe que tampoco van a desaparecer con el tiempo. Tiene que cambiar ciertas cosas, tiene que decidir, tiene que entrar en cierta disciplina. Y tal vez a algunos de ustedes el empezar a diezmar o dar a la obra de Dios no les va a ser fácil. No les va a ser fácil, de una vez se los digo. Todos luchamos con eso. Les ha costado tal vez tomar una decisión para hacerlo. Cuando se trata del diezmo, el darle a Dios el 10% puede ser demasiado difícil y grande. Porque, amado, si una persona dice, pues yo gané $100, bueno, $10, pero ya cuando ganas $1,000, oh my God. Puedo comer muchos sushis. Puedo ir mucho a Las Vegas y tratar de pagar todo de un jalón, que no debería estar jugando porque es malgastar su dinero. Pero cuando determina que va a obedecer a Dios, por más difícil que le sea, usted va a encontrar que Dios lo va a guiar para darle las fuerzas para obedecerlo, y así va a ser más productivo en el proceso. Créalo. No, dile, mira, Señor, me está costando firmar este cheque, poner este sobre. Ay, Dios, ¿qué voy a hacer, Dios? Ay, ¿y para qué? Mira, el pastor está engordando todos los días. Así se ve en el video. Ya cuando me ve en persona, no. Yo como porque me como todos los problemas, hermano. No porque usted diezma. Mire lo que dice Malaquías, y ya les he dicho mucho este versículo, pero me gustó esta versión. Traigan todos los diezmos al depósito del templo para que haya suficiente comida en mi casa. Si lo hacen, dice el Señor de los ejércitos celestial, les abriré las ventanas de los cielos, derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. I like it, I like it, I like it. You don't like it? I like it. En otras palabras, voy a tener que comprar una bodega para mi casa. Y luego dice aquí, inténtenlo. Dice Jehová, pónganme a prueba. ¿Más clara que el agua? Miren lo que dice otra vez Corintios. Y Dios puede hacer en toda gracia, que toda gracia abunde para ustedes. De manera que siempre, en todas las circunstancias, tengan todo lo que. Nunca les va a faltar lo que ustedes necesitan, eso sí les digo. Y toda buena obra abunde en ustedes. O sea, así como reciben, también tienen que dar. Para la mayoría de nosotros nunca es fácil empezar un programa sistemático. ¿No le ha pasado así? Que nunca es fácil. ¿Cuántos quisimos entrar en un programa de rutina de ejercicios? Está bien los primeros 5 días, pero de por vida. Y verdad que fuimos a la tienda, compramos máquinas. No se descubra. ¿Ya conoce a alguien que hizo eso? Y cuelga las toallas. Piensan que son tendederos y no. Porque empezó esa disciplina, pero no siguió. Es difícil también crear programas sistemáticos sobre el dar libremente, generosamente y regularmente a la obra de Dios. Pero una vez que supera todos esos obstáculos, primero, las promesas y las recompensas son tan maravillosas que nunca volverá a nada menos que a su máximo compromiso financiero. Hoy, esta semana, una persona me habló, pastor, y lo puedo decir, pero no lo voy a decir. Me dieron, nomás porque me aman, $1,000.
¿Cómo cambio eso? Y no se lo voy a presentar porque si no al rato va a ir, yo también te amo. ¿Qué? Ahora, no me da $1,000 cada semana, pero decidió bendecirme con $1,000. ¿No le da gracias a Dios que cuando gente que usted no espera lo bendice? Dios no se va a quedar con nada, créalo. Y si le falta de comer, porque usted es fiel a Dios, venga y juntos le reclamamos a Dios. ¿Qué le parece? Y luego lo llevo al San Diego Food Bank. ¿Qué dijo? ¿Que lo lleva a la casa a comer? No, a San Diego Food Bank. Okay. Pero Dios no lo va a dejar, créalo. Dios no lo deja. Quiero animarles para que se comprometan en la disciplina del diezmo y dar a la obra de Dios. Hágalo con una expresión, como una expresión de su amor a Dios, en su fe en Dios. Y solo vea cómo Dios será, cómo Dios lo va a bendecir y va a ir creciendo en una relación increíble con su Dios. Amados, Dios te va a bendecir. Yo creo en esta palabra desde el Génesis hasta los mapas. Yo la creo. Aquí lo dice tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. Y mire, mire, sin querer, aquí está, hasta en rojo me botó. Más bienaventurado es dar que recibir. Hechos 20:35. O sea, donde quiera que tú le busques va a haber promesa de parte de Dios para ti. Créele a esto y te va a ir bien. ¿Aprendieron algo este día? ¿Le da gracias a Dios que ya terminé la mayordomía? Vamos a ser buenos mayordomos para la honra y la gloria del Señor. Amén. Ahora, no voy a hacer un llamamiento para que venga y se arrepienta. No, tampoco voy a hacer eso. Voy a hacer una oración para que Dios bendiga y que usted decida con su familia, su esposa o su esposo, vamos a serle fiel a Dios. Aparta el diezmo, mujer. Aunque te cueste unos zapatos una vez al mes, yo te llevo al Embech y ahí te los compro. Aleluya. Pero Dios no te va a dejar. Dios no te deja. ¿Cuántos estamos listos de probar a Dios en esto? Cierra sus ojos. Padre, te doy gracias por tu palabra que no vuelve vacía. Y estamos pidiendo, Señor, una gracia sobrenatural sobre cada uno de los que estamos aquí. Somos tu pueblo. Queremos estar en el centro de tu voluntad. Queremos adorarte. Queremos bendecirte siempre. Y Señor, bendice a esta iglesia. Bendice a su gente, a familias que son parte del sostenimiento de esta obra. Que nunca falte, Señor, en sus casas el bien y la misericordia y el apoyo financiero. Que nunca falte, Señor, su trabajo. Que no falte, Señor, salud en sus vidas. Que tu mano esté presente día tras día sobre ellos. Tú has dicho que vas a bendecirnos hasta que sobre y abunden. Y te creemos a ti. Gracias por esta hermosa y linda iglesia que me has concedido pastorear. En el nombre de Cristo Jesús. Y a ti te doy toda la gloria y toda la honra. Amén y amén. Que Dios les bendiga.